Un dato rápido antes de arrancar con las noticias. En 2025, Aeroméxico fue reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea más puntual del mundo, según el análisis global de Cirium. De casi 200,000 vuelos operados en el año, más del 91% despegaron a tiempo. Un reconocimiento que pone el nombre de México muy en alto y que refleja una operación eficiente todos los días. Porque para Aeroméxico la puntualidad no es promesa, es compromiso. Y sí, ahorita es ahorita. Lo que hay que saber. Expansión Daily. México recibe $23,500 millones de inversión extranjera, llegando a un nuevo récord. El registro telefónico enfrenta rezagos y dudas rumbo al plazo final y Andy López Beltrán renuncia a la Secretaría de Organización de Morena para ir por una diputación federal. Es martes 26 de mayo. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Comparte este episodio con quien sepas que tiene dudas sobre si registra o no su número telefónico. Hoy está conmigo Selene Ramírez, reportera de Tecnología en Expansión. Cel, ¿tú ya registraste tu número celular? Me voy a mandar este episodio a mí misma porque no lo he registrado, tengo mis dudas. Pero mira, hoy vamos a hablar de eso y de que no estoy sola, en este caso. No, hombre, estás todo menos sola, pero antes de empezar a hablar de inversión extranjera y luego de teléfonos, déjame recomendarles a los podescuchas un episodio de Cuéntame de Economía, de hecho en el que participaste tú, sobre todo si tienen una pyme, de esas que, la verdad, sostienen al país, pero que también enfrentan un montón de retos para mantenerse vivas y crecer. Les traemos una clave casi que le podríamos llamar secreta, ¿no, Selene? Para eficientar procesos, abrir el abanico de oportunidades y de proveedores. Sin duda, yo creo que van a encontrar además ahí muy buenos tips, mucha tecnología, vamos a hablar mucho de empresas. Se los contamos en Cuéntame de Economía de esta semana, donde hablamos de cómo mejorar la forma en que compran, lo que llevan a tener mayor control de los gastos y reducir costos. Les dejamos las ligas en la descripción de este daily para que lo puedan ver, escuchar y nos cuenten qué piensan. Y a ver, y aunque siempre cerramos el daily con una buena noticia, hoy arrancamos contándoles algo que tiene connotaciones positivas, y es que México logró un récord de inversión extranjera por más de $23,590 millones en el arranque de este año. Esto es un crecimiento del 10% frente al mismo periodo del año anterior y es el mayor monto registrado para un primer trimestre. Esto, ya saben, desde que se hacen los registros comparables. Sí, básicamente lo que queremos decir es que las empresas extranjeras que ya operaban en México decidieron ampliar operaciones o mantener capital dentro del país, que al final son muy buenas noticias, Mónica. Esto porque además sabemos que el contexto es complicado, ¿no? Esto sucede a pesar de los pronósticos que anticipaban mayor cautela por las tensiones justo que ha habido ahí con Estados Unidos, el tema de los aranceles del que aquí hemos dado amplia cobertura, que han sido impulsados por el presidente Donald Trump, y todo este contexto, pues Marcelo Ebrard, que es el secretario de Economía, era quien decía que este buen desempeño de la inversión extranjera pues mandaba estas señales de fortaleza económica, Mónica, y la verdad yo feliz porque al final sabemos que eso se traduce en más inversión. Sí. A ver, ¿de qué tamaño son estas inversiones? Vamos a comparar. En el primer trimestre del 25 se registraron cerca de $1,590 millones y este año la cifra superó los $1,700 millones. Eso en cuanto a nuevas inversiones. Después está el crecimiento de la reinversión de utilidades, que pasó de casi $16,650 millones a poco más de $22,220 millones. Esto suele interpretarse justo como confianza empresarial porque implica que pues, las que ya estaban aquí reinvierten sus utilidades. Ahora, recordemos que lo más importante es la nueva inversión. Eso es en realidad lo más importante. Ahora, ¿qué te parece, Cel, si vamos desglosando inversión por sector? Sí, los grandes ganadores fueron los financieros, sin duda. Estos encabezaron el crecimiento de la inversión extranjera directa, ya que pasaron, y el dato es un buen brinco, de los
$5,320 millones a los 6,850 millones. Esto representa un aumento cercano al 29% y de ahí le siguió la inversión en fabricación de vehículos, que además es una industria bien importante para el país, que subió de los $3,350 millones a más de 4,030 millones. De ahí le va la minería, que avanzó de $2,170 millones a más de 3,030 millones y le siguió la construcción, Moni. Sí, la construcción que prácticamente duplicó su nivel, pasando de 742 millones a 1,456 millones de dólares. Y bueno, después de eso está la categoría de equipo de cómputo y componentes electrónicos, también un rubro muy importante que pasó de poco más de 860 millones de dólares a más de 1,300 millones. Y por último, transportes, correos y almacenamiento, que pasó de 409 millones de dólares a 913 millones. A ver, detrás de estos números aparecen proyectos que están relacionados con un montón de cosas. Hablamos de electromovilidad, de autopartes, de IA, por supuesto, centros de datos, dispositivos médicos, de infraestructura carretera y de expansión de líneas de producción industrial. Ahora, hablemos desde qué países, porque hablamos de inversión extranjera directa. ¿Qué países son los que están invirtiendo en México? Estados Unidos sigue colocándose al frente. En este caso canalizaron $10,200 millones, que es un crecimiento de cerca del 24%, y surgen otros actores como España, que ocupó el segundo lugar con más de $3,800 millones y un avance del 18%, y en tercerísimo lugar está Australia, que se posicionó con cerca de 1,450 millones, con un crecimiento de casi 20%. Además, hay que decir, creo yo, que la Ciudad de México, como suele suceder, concentró la mayor parte de la inversión extranjera directa, esto impulsado particularmente por la banca, seguros e industria automotriz. Le siguieron el Estado de México, Nuevo León, Baja California y Jalisco. Así es que buenas noticias para el país, Moni. Correcto, aunque finalmente nada más quisiera acotar, de esos 23,000 millones, solamente 1,705 son realmente nuevas inversiones, que siempre podríamos tener más si en México tuviéramos mejores condiciones pues en el país para atraer esas nuevas inversiones, que son siempre las más valiosas. Y quien tampoco ha podido ser tan atractivo como quería ser es el registro telefónico, porque estamos a 35 días de que se venza el plazo para vincular las más de 160 millones de líneas móviles que están activas en el país con una identificación oficial. Y el avance del registro, la verdad, muestra una brecha enorme entre el optimismo del gobierno y la realidad que están enfrentando todos los operadores de telecomunicaciones. De hecho, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dice que hasta el 19 de mayo, hasta el corte del 19 de mayo, había 49 millones de líneas telefónicas registradas, lo que representa un avance del 31%. Es muy poco. No, y es que a pesar de que es muy poco, además esta cifra dista, ¿no? Hay datos diferentes. Este 31% implica que apenas en 6 días se sumaron 1 millón de líneas registradas frente a los 48 millones que se habían reportado el 13 de mayo. Así que el sistema, pues sí estaría incorporando alrededor de 250,000 registros diarios, pero aquí viene el pero, y es que los operadores y las asociaciones del sector aseguran que el proceso va más lento de lo que se reporta por la autoridad regulatoria, y particularmente en el segmento de prepago apenas dicen que han logrado concretar números bajos, pese a que este sector representa el 80% de las líneas móviles del país. De hecho, la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales, que agrupa a 23 empresas telefónicas y suma alrededor de 1 millón de usuarios, aseguró que hasta el 18 de mayo apenas se había registrado un avance promedio de 20%, y esto implica que aproximadamente solo 200,000 clientes se habían vinculado pues con una identidad oficial, que si uno lo piensa, pues es un número, yo sé que suena mucho, pero si pensamos en la cantidad de personas que tenemos una línea telefónica, es muy poquito, y esto ha sido pues por todas las dudas que ha generado este registro. Y eso si no consideramos que hay personas que tienen 2 líneas telefónicas. Yo apenas puedo con una, pero hay quienes tienen 2. El rezago se nota, de hecho, mucho más cuando hablamos de los usuarios justo que mencionabas hace rato,
segmento, que son los usuarios de recargas, porque la validación enfrenta más obstáculos operativos, quiero decir, y los clientes están mucho menos dispuestos para completar ese trámite. Otro de los que dio sus datos fue AT&T, que dijo que hasta el 4 de mayo 7 millones de líneas habían sido registradas. 7 millones, una vez más, como decías, suenan muchas, pero estamos hablando de una base total de 24 millones de clientes, o sea, solo el 29% de su cartera estaba entrándole. Y cuando desagregamos, digamos, entre prepago y pospago, pues ahí está como el desafío más grande. ¿Cómo está la diferencia? 4 millones corresponden a clientes de pospago, es decir, cerca del 59% de ese segmento, y poco menos de 3 millones de líneas de prepago han sido registradas, o sea, poco más del 17% de los usuarios de recargas de la compañía. Sí, a pesar de ello, la verdad es que la postura del gobierno ha sido firme sobre este proyecto, mantiene que no va a ampliar el plazo establecido para completar el registro, pues porque en teoría lo tendríamos que estar haciendo todos, ¿no? Pepe Merino, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dijo que hasta ahora no han contemplado justo otorgar esta prórroga al proceso porque el número de registros continúa creciendo. Se están confiando en que han visto que la cifra va aumentando, pero realmente el aumento es muy pequeño si contemplamos a la cantidad de usuarios que hay, a las dudas que hay. A mí me ha tocado incluso escuchar que las personas no saben para qué o cómo va a funcionar o qué va a pasar con sus líneas. Entonces, al final yo no lo he hecho, pero lo tendremos que hacer en algún momento, Moni, ¿qué voy a hacer? No me quiero quedar sin mi teléfono. No, Selena, yo tampoco quiero que te quedes sin teléfono. Bueno, cuéntenos ustedes que están escuchando el Daily, si ya lo hicieron, si no lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho? ¿Qué los hace resistirse a eso? Por favor, Selene, tú vas a ser la primera en comentar. Esto siempre leemos sus comentarios, ya lo saben, en la plataforma en la que sea que nos escriban. Y pasando a temas políticos, bueno, a otros temas políticos, Andy López Beltrán renuncia a la Secretaría de Organización de Morena y esto, bueno, ya sabemos quién es, a.k.a. Andy, el segundo hijo del expresidente López Obrador, renunció porque quiere competir por una candidatura a diputado federal por Tabasco. De hecho, lo que hizo fue mandar una carta a Ariadna Montiel, que ya sabemos es recientemente nombrada presidenta del partido, en la que le dijo que era su decisión y que responde a lo que se acordó en el Consejo Nacional cuando se aprobó el calendario para la próxima elección y se avalaron 9 prohibiciones que deberán seguir los aspirantes. Esta renuncia, digamos, a este cargo es solamente 20 meses después de haber sido secretario de la organización. Sí, tenía su cargo, Andy tenía su cargo el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero. Qué nombre tan largo y tan extraño. No me dice mucho. Poético, si me lo preguntas. Sí, no me dice mucho, pero bueno, para que sepamos qué hacía, era controlar la estructura territorial de Morena, que tiene 70,000 comités seccionales que promocionan al partido, ¿no? En todo el país. Pero aquí hay que decir que la verdad es que los primeros resultados que obtuvo en este puesto no fueron favorables para el partido, ya que de los territorios que tenía perdió 20 municipios en Durango y Veracruz en las elecciones estatales de 2025. Y bueno, Andy fuera de esto no ha tenido otros cargos públicos, pero pues ya ha participado en diversos mítines de su papá, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y ya sea como organizador o encabezándolos. Entonces, pues mira, ahí a mí siempre me parece curioso de que dejen los puestos así de pronto, que pues un poco nos dejan la toalla colgada ahí, Moni, ¿qué hacemos? Y además también ha estado envuelto. No, pero para agarrar otra misión. Yo creo que aquí lo que causa también conversación y polémica son las polémicas en las que él ha estado envuelto, Mónica. Tal cual, esos escándalos, por ejemplo, recordarán cuando fue captado el año pasado, en 2025, en Tokio, en Japón, acompañado de Daniel Asaf, quien fue el jefe de la ayudantía de la presidencia de López Obrador y mano derecha del mandatario. Actualmente es diputado morenista, pero según el portal de Aristegui, se alojó en el hotel de Okura, Tokio, donde supuestamente pagó 22,000 pesos por noche y cenas de 47,000 pesos en uno de los restaurantes del lugar. Además, como bien decías, hay varios de estos escándalos. Fue señalado de conformar una red de amigos para obtener contratos públicos de hasta 100 millones de pesos o contratos federales. Y según algunas investigaciones periodísticas, ese grupo justamente obtuvo proyectos
clave, como por ejemplo el Parque Ecológico Lago de Texcoco y el Tren Maya. No más así proyectos chiquitines. Bueno, pues ahora va a competir por una candidatura a diputado federal por Tabasco. Selene, vamos a pasar a un tema tecno, que seguro son de los que más te gustan porque tú perteneces a esa mesa, y hablo del mercado financiero que está aguardando una de las temporadas de ofertas públicas iniciales, las llamadas OPI, más agresivas de la historia. ¿Por qué? Porque hablamos de la última ola bursátil de la IA, hablo de SpaceX, de OpenAI, de Anthropic. Todos tienen grandes expectativas. Sí, esto ha generado pues esta parte de inversión, pero por no como se veía en otro momento, por grandes empresas o por otros actores grandes del sector, sino por pequeños inversionistas que desde el inicio fueron inyectando capital a este tipo de empresas, y esto ha hecho la que también se dice que ha mantenido esta burbuja alrededor de la inteligencia artificial. Lo que sucede es que pues el mercado financiero aguarda una de las temporadas de ofertas más públicas iniciales, más agresivas de la historia, pues SpaceX proyecta una recaudación de hasta $75,000 millones con una valoración bursátil que roza los $1.75 billones, mientras OpenAI y Anthropic también están ahí en espera. Y esto es curioso, Moni, porque tenemos toda esta expectativa hecha alrededor de la inteligencia artificial, que ahora pareciera que los inversionistas no es que tal cual estén invirtiendo por un proyecto grande o prometedor, sino que con el simple hecho de que tenga el término inteligencia artificial dentro de su categoría, ha sido suficiente para que las personas o los inversionistas inyecten capital a este tipo de proyectos, y esto es lo que ha hecho que se mantengan, ¿no?, con esta expectativa, y que incluso le causen por ahí FOMO a otros competidores, a otras personas, a otros actores dentro de este espacio, pues con la expectativa de decir, ¿cómo me voy a quedar yo fuera de esta carrera de la inteligencia artificial? Si es lo que está hoy, es lo que está de onda, es lo que ocupan los chavos. O sea, parece que hay una visión así de lo que está sucediendo dentro del mercado, y esto es lo que ha impulsado pues este crecimiento de evaluación para estas empresas. Correcto. Sin embargo, Amin Vera, que es analista financiero, explicó que esta ola está por entrar en una fase terminal. Según su diagnóstico, el dinero institucional, es decir, hablamos del dinero de los fondos de inversión, ya no está impulsando las valuaciones previas a la salida a la bolsa, y más bien ahora este papel está recayendo en inversionistas individuales que inyectan capital en cualquier proyecto que contenga esa etiqueta, ¿no? Justamente como decías hace rato. Ahora, esto sucede también por el trading algorítmico automatizado. Selene, por Dios, explícame qué es esto. Básicamente lo que sucede en este caso es que se ocupan programas de computadora o de inteligencia artificial, o ambos combinados, y lo que hacen es comprar y vender acciones o divisas pues de manera automática. Esto a lo mejor para nuestros podescuchas lo hemos visto en humanos, en las películas de la bolsa de valores, de todo mundo gritando, de todo mundo diciendo a quién meter acciones y en qué momento, así, pero de manera automatizada, ya sin la participación de los humanos. Y estos sistemas pues están entrenados o recibieron instrucciones para comprar de inmediato si detectan este tipo de conceptos clave como inteligencia artificial. Pero es una jugada pues al final arriesgada, en la que los minoristas buscan aprovechar este último impulso de la tendencia que ya muestra signos de agotamiento. Además, pues la salida a la bolsa de estas empresas funciona como una estrategia para que los inversionistas ángel y las firmas de capital de riesgo que asumieron, como decía, estos riesgos al inicio, ¿no?, de toda esta ola, y adquirieron acciones a precios de centavos que ahora sabemos que cuestan mucho más, pero lo hicieron sin la certeza de que estos negocios funcionarían, y ya que venden sus títulos pues a un valor más elevado, pues aseguran estos rendimientos millonarios y transfieren el riesgo al público general, o sea, a todos nosotros que queremos hacer nuestras pequeñas inversiones en inteligencia artificial, y ya queda como un problema que ninguna empresa de inteligencia artificial pues está generando este flujo sostenido de ganancias, sino que pues un poco es la idea de que están maquilladas, las cifras se ven maquilladas con este tipo de expectativas. Sí, justamente por eso es que algunos analistas, por ejemplo, los de Danske Bank, están sugiriendo a los inversionistas minoristas que más bien diversifiquen su enfoque a otros eslabones de la cadena de suministro. Estamos hablando de infraestructura de semiconductores, de los proveedores de servicio en la nube o de las aplicaciones basadas
basadas en modelos fundamentales. Así que, bueno, no estamos aquí diciendo que es el inicio del fin, aunque tal, o sea, que va a ser ya de manera abrupta ni nada por el estilo, pero sí es cierto que es importante ir viendo la tendencia de cómo se van moviendo las cosas. Y bueno, hablemos, Cel, de quién se va a quedar en dónde ahora que se acerca estrepitosamente el Mundial. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y es que ya sabemos que los mexicanos, cuando vamos a recibir familia, amigos, lo que sea, nos repartimos a todos en las casas de todo el mundo, aunque no se conozcan, con tal de que sea más fácil para todos los que vienen de fuera. Bueno, en este caso, la presidenta Sheinbaum informó que está analizando que los jugadores de la selección de Irán duerman en Tijuana, se pasen de este lado, porque pues Estados Unidos no quiere que lo hagan en su territorio, esto gracias al conflicto bélico que tienen, y pues que dónde se van a quedar, los iraníes van a jugar 3 partidos en Estados Unidos. Entonces, los de la FIFA dijeron, oigan, los iraníes se pueden quedar a dormir en Tijuana. Pues bueno, México parece que está diciendo que sí, porque ya sabes que aquí, donde comen 2, comen 3. Entonces, pues bueno, lo mismo aplica para dónde caer a dormir. Sí, este tema es bien interesante porque además justo habíamos platicado en un daily sobre este tema, sobre cómo la selección iraní no tenía visas para entrar a jugar a Estados Unidos con todo este asunto ya del Mundial. Estamos a 16 días de que pase el Mundial y el equipo de la selección iraní sigue sin visas para poder entrar a jugar a Estados Unidos. Se supone que la FIFA prometió que las visas van a estar. Tenemos ahí las promesas. Ahora hay que ver si se cumplen. Pero mientras tanto, pues México va a ser como digamos, como su base, la base para que el equipo iraní tenga dónde dormir, tal cual. Son tus amigos que después de la fiesta te dicen, oye, ya no alcanzo a llegar a donde tengo que ir, y tú les dices, sí, y yo te recibo. México no ha tenido ninguna objeción, ¿no? para recibir a la selección iraní, y bueno, ya se están evaluando los detalles al respecto con Gabriela Cuevas, que es la responsable del Mundial, y con Josefina Rodríguez, que es la secretaria de Turismo, en coordinación con la FIFA, para que aquí podamos recibirlos, y cruzamos los dedos porque las visas sean entregadas a tiempo y que puedan jugar en Estados Unidos. Sí, bueno, y hablando de otros temas del Mundial que seguramente a nuestros podescuchas les interesa, la presidenta consideró que las transmisiones de los partidos deberían ser abiertas para que todo el mundo pueda verlos, para que todos los aficionados puedan disfrutarlo, así que pondrán pantallas en varios puntos del país para que la gente, todo el mundo pueda ver los juegos de manera gratuita. Y miren, ya de paso queremos preguntarles, ¿qué tan emocionados y emocionadas están ustedes por el Mundial? Cuéntenos si van a organizarse para ver los juegos al menos los de México, ¿no? En casas, en restaurantes, en estas pantallas, en lugares públicos, o si ya nomás les surge que se acabe. Selene, ¿dónde estás tú? ¿Qué tan emocionada estás por el Mundial? Yo estoy emocionada porque sí me parece un evento inusual para México. A mí, pese a que México ha sido el lugar que más veces ha sido sede, no me ha tocado vivir ninguno de ellos. Pero mira, me la voy a pasar en mi casa porque la verdad es que no traigo suelto para pagar los boletos, Moni. Entonces mejor me reservo mis moneditas para unas vacaciones o algo así, desde mi tele. Ni tú ni casi nadie, Selene, trae ese cash. Pero bueno, gracias por estar hoy en el Expansión Daily. Gracias a ti, Moni. Un placer siempre platicar. Y a todos los que escuchas ya saben que la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.